Dice Hechos 7:54. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos. They were greatly offended. Y crujían los dientes contra él. They gnashed their teeth. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, viendo hacia el cielo, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, as they were stoning Stephen, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, Lord Jesus, receive my spirit, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, as he fell on his knees, clamó en alta voz, no les tomes en cuenta este gran pecado. Y habiendo dicho esto, and as he said this, él murió. He died. En aquel día se desató una gran persecución, a great persecution, lifted itself against the church in Jerusalem. Se levantó contra la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Y algunos hombres piadosos tomaron el cuerpo de Esteban, and they buried it, y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia. He would go home to home. Y dice, entraba casa a casa y arrestando a los hombres y mujeres, as he arrested men and women, los echaba en la cárcel. Hoy estoy iniciando una nueva serie sobre la iglesia y la persecución. I'm going to preach about church and persecution. La persecución, mis hermanos, the persecution, is not an easy subject to deal with. No es un tema muy fácil de hablar de él, pero es un tema que debemos de hablar de él. It's a topic that we must speak about. Tenemos que hablar de esto. Why? ¿Por qué? 45 veces la palabra persecución, 45 times the word persecution is mentioned in the New Testament. Se menciona en el Nuevo Testamento. La persecución es uno de los tópicos, es una de las enseñanzas que Jesús dejó, that Jesus left. 45 times is mentioned in the Bible. Do you think it's important? ¿Creen ustedes que es importante, mis hermanos? Yes. It is. Persecution and the church. Mis hermanos, voy a predicar una serie de 3 sermones. I'm going to preach 3 sermons in regards of this. Le he titulado a esta serie, I have titled this sermon series, les he titulado La persecución de la iglesia en el pasado, el presente y el futuro. The past, the present, and the future. And I know, yo sé que más de uno, y maybe si alguien, verdad, ve mi sermón que he predicado, me va a decir, el pastor está exagerando. He is exaggerating. He is afraid. Él tiene miedo. And my friends, escúchenme bien, no, I am not. De todos los sermones, of all the topics that I could have spoken about today, mis hermanos, my heart is inclined, mi corazón, mi mente se inclina a hablar de este tema de la persecución, about persecution. ¿Qué es la persecución? What is persecution? Es el acto de perseguir, is to go after someone. That's what persecution is to persecute. Es de ir detrás de alguien con el fin de dañarlo o matarlo, with the ends of hurting them, harming them, or killing them, por creencias o prácticas relacionadas con Jesús, because of practices that are related to Jesus and to the Word of God. Y por la palabra de Dios. Perseguir.
ir en contra, to go after, to follow someone. Jesús mismo, hermanos, de la Habla, Jesús mismo habló sobre la persecución a sus discípulos. He warned them. Él les advirtió acerca de la persecución. He warned them about persecution. They will come after you. Ellos vendrán por ustedes, les dijo a Jesús. That's the reality. Esa es la realidad. Y les habló y les mencionó, and he mentioned to them, que la persecución vendría después de su venida. Después de su vida, after his return to heaven. Les advirtió, habló muchas veces acerca de la persecución y les mencionó que la persecución, la persecution, estaría presente antes de su segunda venida. That before his second coming, there would be persecution of the church. La iglesia, mis hermanos, no está exenta ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro de la persecución. Mis hermanos, Jesús advirtió a sus discípulos en varias ocasiones. Vayan conmigo a la palabra de Dios. Open the Word of God para que juntos lo vamos a leer. Vamos a estar en el libro de Mateo, Matthew chapter 5, Mateo capítulo 5, versículos 10 y 11. Chapter 5, verse 10 and 11. Nos dice, bienaventurados los que padecen, ¿qué? Persecución. Bienaventurados, blessed are those that are persecuted por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y los persigan. Blessed will you be when they persecute you, when they come after you, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Matthew chapter 10, Mateo versículo 10, 17 al 18. Y guardaos de los hombres, be careful of the men. Sabed, dice, porque los entregarán a los concilios. They will give you, they will turn you into the councils. Y en sus sinagogas los azotarán. They will beat you in their synagogues. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por mi causa. You will be taken before kings, before governors, for my case, because of me. Juan 15, 18 al 19, hablando de persecución, talking about persecution. Jesus told them, si el mundo os aborrece, if the world hates you, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. They hated me first before they hated you, Jesus told them. Jesucristo les dijo, si fueses el mundo los amaría, pero ustedes no son del mundo. You're not of the world. That's why they will hate you. Así es, por eso que los van a odiar. Mateo 10, 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. You will be hated. Now listen, this is to the disciples. Estas son enseñanzas para los discípulos de Jesús. The 12 disciples, they were there, and Jesus was warning them about persecution. Les advirtió muchas veces acerca de la persecución. Juan 16, 2, John 16, 2 dice, y los expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. You will be exposed from the synagogues, and anyone who kills you will think that they're giving me a service. Persecución, hermanos. Jesús mismo sufrió persecución, ¿saben? You know, Jesus suffered persecution himself. He was persecuted. They came after him. And that is why, if they came after him, he knew that they would come after every disciple from there on who would make allegiance to his name. A todo aquel que aceptaría a Cristo, mis hermanos, él sabía y les tenía que advertir, you will be persecuted. Mis hermanos, en Nazaret,
Intentaron matar a Jesús. They tried to kill Jesus. Mis hermanos, en Lucas 4:29, the Word of God says que levantándose, Jesus spoke. And then after that, they brought him outside of the city. Arrastraron a Jesús. They were pushing him. They were taking him outside of the city. With what purpose? ¿Con qué propósito, mis hermanos? Lo llevaron hasta la cumbre del monte. They took him to the top of a hill. Dice, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo so that they could throw him over the hill. They wanted to kill Jesus. Jesús fue perseguido, mis queridos hermanos. Y dice que varias veces tuvo que salir de la vista del público. Jesus had to hide himself because he was persecuted. Porque las autoridades intentaban matarlo. They tried to kill Jesus many times. Juan capítulo 7, John 7, verse 1 and 7 nos dice, después de estas cosas, after this, Jesús andaba en Galilea. Jesus was in Galilee, pues no quería ir a Judea. He did not want to go to Judea, porque los judíos procuraban matarle. The Jews tried to kill him in Judea. Mateo 14, mis hermanos. Él fue testigo. He was a witness. Él fue testigo, mis hermanos, cuando Juan el Bautista fue decapitado por el rey Herodes. Él fue testigo. He was a witness de una persecución que terminó en el martirio, that finished with the martyrdom, with the death of John the Baptist, con la muerte de Juan el Bautista. Oh, mis queridos hermanos de la Habra, nos dice la palabra de Dios de que Herodes, King Herod, había arrestado a Juan el Bautista. He had arrested John the Baptist. Y nos dice la razón. Lo había encadenado y metido en la cárcel. He had put him in chains and in jail because of his wife, de su mujer, Herodias. Y mis hermanos, Juan le había dicho en público, en public, le había dicho, la ley de Dios, the law of God, King Herod, te prohíbe tenerla por mujer, tenerla por esposa. It is prohibited for you, King Herod, to keep your brother's woman as your wife. Mis hermanos, Juan, nos dice la palabra de Dios, el rey Herodes lo mandó a decapitar. He cut his head off. Dice la palabra de Dios de que llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, they picked up his body y le dieron sepultura. They buried him. Después corrieron, hermanos, and they went to tell Jesus. Le fueron a decir a Jesús. Nos dice allí Mateo 14:13 que cuando Jesús, when Jesus found out, cuando él supo, cuando él recibió la noticia, when he received the news that John the Baptist had been decapitated, que lo habían matado, se retiró él solo. He took out by himself. Jesus was persecuted. Se levantó y salió a un barco, a un lugar solo. Mis hermanos, las advertencias, the warnings that Jesus had for his disciples and for the early church, para la iglesia primera que Jesús vino a establecer, mis hermanos, comenzaron todas a hacerse realidad. Persecution, mis hermanos, was the name of the game de aquellos días con los discípulos. Y saben, mis hermanos, al lado de los discípulos estaba el Espíritu Santo, was the Holy Spirit. Ustedes se acuerdan, do you remember that Bible text que dice en Mateo 1:8, Matthew 1:8? Dice, y recibiréis ¿qué? Poder. You will receive power cuando venga sobre vosotros ¿quién? El Espíritu And Santo. when the Holy Spirit will come upon you. Y el texto bíblico no está traducido correctamente. The Bible text is not translated correctly. Mis hermanos, when I was studying the Word of God, cuando yo estaba estudiando allá en Monte Morelos, as a pastor, I was taking that class, estaba tomando esa clase de griego, Greek. Y llegué a este versículo, I ran into this Bible text. La traducción no debe de ser, the translation should not be, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria hasta el fin de la tierra.
It should not be, you will be my witnesses from here to, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. La traducción, the translation should be, in the original Greek, para traducirla al español, they should have put, deberían de haber puesto, and you will be, y ustedes serán mis mártires. My martyrs. La palabra en griego, the Greek word in Acts 1:8, en Hechos 1:8, es martirus, que quiere decir mártires, que quiere decir alguien que muere. El Espíritu Santo, mis hermanos, y el llamado al martirio, and the call to be a martyr, era la identidad, was the identity of the disciples when they were called para seguir a Jesús. Mis hermanos, se levantó, nos dice la palabra de Dios, que se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. And the word of God says que echaron a los apóstoles a la cárcel. They brought the disciples to jail in Acts chapter 5. Nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo, 8, 1 y 3, de que entraban a las casas y sacaban a los cristianos. They brought all the Christians out. Los arrastraban and they took them to jail, men, women, and children. Nos dice la palabra de Dios en Acts 12:1, Hechos 12:1, que en aquel tiempo el rey Herodes, King Herod, una vez más agarró a los cristianos. He brought people from the church y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. He killed Jacob, John's brother. Y nos dice que viendo esto, que le había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Oh, mis queridos hermanos, la persecución era parte de la iglesia primera, of the first church. That church that identified itself, que se identificó consigo mismo como la seguidora del hombre que había muerto y resucitado. The followers of that man who had died and who had resurrected. Christ Jesus, Jesucristo. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, de que la persecution, terminó, it ended, con la vida de los discípulos, with all the disciples. Jesús tenía razón. Jesus was right. Y ustedes me serán mis mártires, and you will be my martyrs. Ustedes van a morir, Jesús le dijo a los discípulos. Hermanos, yo tengo un peso en mi corazón. I have a heavy heart this morning. Porque saben, this was a reality for the disciples. You and I have no idea, no tenemos idea de lo que esto significa, what this means. It might even sound, puede que suene esto, too good to be true. En nuestra mente, in our mind, here in the United States, where there is religious liberty, donde hay libertad religiosa, hablar de persecución, to talk about persecution, es como hablar quizá de la Navidad o de un otro evento that is far away, maybe it's not true, old stories of the past. Mis hermanos, cada uno de los discípulos, fue imposible para ellos, it was impossible for them to avoid persecution, el poder evitar la persecución. La palabra de Dios, mis hermanos, nos relata que todos los discípulos y la iglesia temprana sufrió persecución. They suffered persecution. ¿Cómo murieron los discípulos de Jesús? Andrés, uno de los 12 discípulos, mis hermanos, murió en Grecia. He died in Greece, one of the 12 disciples. They put him on a cross in a form of an X, en una X. Y murió, mis hermanos, allá en Grecia. Y allá él fue y perdió su vida en aquel lugar. Bartolomé, hijo de Talmai, que es uno de los discípulos de Jesús,
Mis hermanos, él murió, nos dice la historia, que él predicó en la India. He preached in India. He went as far as India, mis hermanos. Porque Jesús estaba, mis hermanos, les había dicho que ellos iban a ser sus mártires, sus discípulos iban a ir a predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra, until the ends of the earth. Y él llegó, mis hermanos, en la India, y allí lo despellejaron, they pulled his skin off, alive. Se cuenta la historia que así fue como él murió. Santiago, mis hermanos, ya leí la historia, ese es uno de los primeros 12 discípulos. Esteban fue el primero en morir como mártir. He was the first one that died as a martyr. Pero Esteban no había estado con Jesús. Pero Santiago, he was one of the ones that were called by Jesus personally. Él anduvo con Jesús. He hung out with Jesus, for 3.5 years. Y él murió en las manos de Herodes, by King Herod, in the year 44. En el año 44 fue decapitado. Santiago, el hijo menor de Alfeo, que menciona varias veces, he's one of the 12 disciples. Mis hermanos, él predicó en Palestina, llegó hasta Egipto y nos cuenta la historia. Hay dos versiones. Number one, he was thrown off a temple, fue tirado de un templo, hasta su muerte, o fue apedreado hasta morir por las manos, by the hands of the pagans, de los paganos de aquellos días. ¿Cómo murieron, mis hermanos? Perseguidos. They were persecuted. Murieron perseguidos. Jesús tenía razón. Y me seréis mis mártires. You will be my martyrs. Juan, hijo de Zebedeo, él, nosotros sabemos quién es. Juan, el discípulo amado. Juan, el hijo del trueno. Juan, el que estuvo a la pie de la cruz. He was at the feet of the cross of Jesus. Hermanos, nos cuenta la historia de que él fue llevado, arrestado por el Imperio Romano, by the Roman Empire, y fue puesto en una caldera, in a big pot of burning oil, of boiling oil, y mis hermanos, fue puesto allí. Sin embargo, fue liberado milagrosamente. Milagrosamente, mis hermanos. Y frustrados, fue llevado entonces a la isla de Patmos, to this island, donde nosotros ahora tenemos el libro de Apocalipsis, the book of Revelation. Ese fue un libro, that was a book written, escrito por un perseguido, by someone who was persecuted because of Jesus. Mis hermanos, Juan allí murió. Tenemos a Judas Tadeo. Mis hermanos, murió en la parte de Turquía, por las montañas de Ararat. Y la historia cuenta, mis hermanos, de que él predicó el Evangelio hasta esos lugares. La ruta de las 7 iglesias que nosotros conocemos, the route of the 7 churches that we know of. Mis hermanos, allí llegó y fue asesinado con flechas allí en Turquía. Tenemos nosotros también al que sigue, que es Mateo Leví. Do you remember Matthew? When God called him, he was a tax collector. Era el colector de los impuestos de los judíos, mis hermanos, por el pueblo romano. Mis hermanos, él murió atravesado con una lanza allá en Etiopía. He went all the way to Ethiopia. Allá fue, mis hermanos, a predicar el evangelio a este país africano en el año 60. Y el tax collector, mis hermanos, murió predicando a Cristo Jesús. Amen. Tenemos a Simón Pedro, como nosotros, ¿verdad?, lo llamamos, lo conocemos. Simón murió, mis hermanos. Peter, he was arrested by Nero, the emperor, el emperador Nerón. Y entonces nos dicen de que él fue crucificado. He was crucified. Y él pidió que no fuese él crucificado como Jesús, el cual él había traicionado. He had betrayed. Y él dijo, yo no soy digno, I'm not worthy of dying. Like my Lord and Savior Jesus Christ, please turn my cross upside down. Volteen mi cruz para arriba hacia abajo. Y se cuenta, mis hermanos, que Pedro murió
cabeza hacia abajo, predicando el Evangelio en Roma. ¿Se acuerdan de Felipe? Remember Philip? Felipe, mis hermanos, the one that doubted that Jesus was alive, el que había dudado de que Jesús estaba vivo. El que dijo, si no meto el dedo, mis manos en su herida, I will not believe, no voy a creer de que Él está vivo. Felipe, mis hermanos, fue hasta Frigia. Y allá estando, lo colgaron, mis hermanos, por varios días. Lo torturaron y finalmente murió, proclamando a Cristo Jesús a todos aquellos que lo estaban torturando. Simón el Celote, uno de los seguidores de Jesús, murió aserrado, mis hermanos. They cut him in half. Y finalmente, mis hermanos, estamos llegando a Tomás. Tomás, mis hermanos, también nos dice que él llegó hasta Partia, Persia, llegó hasta la India y fue, mis hermanos, asesinado por sacerdotes paganos que le atravesaron una lanza. El apóstol Pablo, mis hermanos, nosotros conocemos su historia, the Apostle Paul. El que había perseguido, the one who had himself persecuted the Christians. Mis hermanos, él sufrió la persecución y finalmente murió. Él mismo, mis hermanos, dio testimonio. He witnessed before governments, ante gobiernos, ante el Estado. He witnessed before kings and queens. Hasta que Nerón les cerró, mis hermanos, selló su vida también junto con Pedro. Aquel rey, mis hermanos, aquel emperador, ese emperador loco que quemó a la misma Roma, culpando a los cristianos por esa catástrofe. ¿Cuál fue el resultado, mis hermanos, de esta gran persecución? Mis hermanos, el resultado fue, como dice Hechos 8:4, the results were, pero los que fueron esparcidos por la persecución, because of persecution, mis hermanos, iban por todas partes anunciando el Evangelio de Jesucristo. Amén. They preached all over. Mis hermanos, el Evangelio no se puede quedar callado. La vida de estos hombres fueron testimonios, mis hermanos, de que la vida muchas veces y en ocasiones Dios te va a llamar quizá para que le entregues en el martirio, mis hermanos. O quizá vas a sufrir persecución, pero yo sé que muchos aquí no me creen. I know that you don't believe me. I know that this could be literally, puede ser literalmente imposible de que vuelva a suceder. La próxima semana, mis hermanos, les voy a hablar. I'm going to preach to you about persecution, the future persecution, acerca de la persecución del futuro. Mis hermanos, en Mateo 24, ese capítulo que habla de las señales de la segunda venida de Jesús, that chapter that talks about the second coming of Jesus, the signs. Saben que ahí hay varias menciones, there are many mentions of persecution, acerca de la persecución. Jesus was focusing on the future. Jesús estaba enfocando en el presente de los discípulos and on their future. Y en este capítulo, in this chapter, Jesús les dijo, He told them, ustedes tendrán gran tribulación. You will have great tribulation. Y los matarán and you will be killed. And you will be hated. Van a ser odiados por todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús dijo ahí en Mateo 24, 9 a 10, les entregarán, dice, y los matarán, serán aborrecidos, y el uno se entregará al otro. Many will turn and turn each other. Mis hermanos, el apóstol Pablo, the Apostle Paul, mencionó un texto bíblico, mis hermanos, que estos días, that these days, a mí me ha agarrado, it just took me by my mind. A lo largo de estas 2 semanas, 2 weeks, I've been struggling with this Bible text. He estado con ese texto bíblico en mi mente. And it's just been there. Y ese texto bíblico, la palabra de Dios, it just knocks me on en mi cabeza, en mi mente. Mis hermanos, finalmente yo puedo compartirlo porque eso nació de este sermón. Dice 2 Timoteo 3, 1 y 2. También debes de saber
que en los últimos días, in the last days, vendrán días difíciles. Hard days will come in the end of time. Versículo 12. Todos los que quieran llevar una vida en unión con Cristo Jesús, all of those that want to live in unity in the last days, en los últimos días, todos los que quieran vivir en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. You will suffer persecution in the end of times. En los últimos tiempos, dice, el que quiera llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirá persecución. La próxima semana, next week, vamos a ver las persecuciones, the persecution, bajo el imperio romano, under the Roman Empire. Next week we will see, vamos a ver los circos romanos, the Roman Stadium, que todavía está de pie. Cómo se iluminó de noche, how it illuminated at night with the blood, with the bodies of Christians, de los cristianos. Fueron, mis hermanos, martirizados, fueron torturados. Todo porque ellos rehusaban, they rejected to worship the emperor, de adorar al emperador. Y ellos, su única adoración, their only worship was to Jesus Christ, a Jesucristo. La próxima semana vamos a ver también, we're going to look at la persecución, mis hermanos, bajo la Santa Inquisición. Have you ever heard of the Holy Inquisition? La Santa Inquisición, mis hermanos, que persiguió y mató a miles y millones. It killed millions of people. Pero estos no eran paganos, these were not pagans, mis hermanos. Eran hombres que creían en la palabra de Dios. ¿No saben? También yo voy a tocar la futura persecución, the future persecution, hermanos. Because it is my duty to do so. No tengo el deseo de asustarlos, but I hope this message, yo espero que este mensaje sacuda el fundamento de usted, will shake your assurance and stop being so assured of life. Dejemos de estar tan asegurados de que la vida va a seguir igual. Nos meten en la mente, if you have a good retirement account y todo lo que sea, you can look towards the golden years, los años de oro. Mis hermanos, Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Amen. Cristo viene pronto. And with His coming, y con su venida, mis hermanos, vendrá también la persecución. The persecution will lift itself up again. Hermanos, Apocalipsis capítulo 13, ahí está la gran persecución, the last persecution. Nos dice la palabra de Dios, the word of God says, que se hará matar a todo el que no adore. Everyone who does not worship will be killed. Será, dice, asesinado. Y hará que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Mis hermanos, la persecución se levantará antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Parte de esa persecución, y ya termino, part of that future persecution, parte de la persecución en el futuro, mis hermanos, no será, it will not be como la persecución de la primera iglesia, like the persecution of the first church. No, señores. It's not going to be done como los discípulos, like the disciples. Ellos murieron, many of them died under the hands of the pagan world, bajo las manos de un mundo pagano, los paganos que no conocían, they did not know anything else except their own deities, de sus propias deidades, su propia manera de adorar. Eso no va a suceder. That's not going to be the persecution that you and I are going to go through. La persecución del futuro, the future persecution, hermanos, va a ser por manos de hombres y mujeres que creen en la Biblia. That believe in the Bible.
La persecución, mis hermanos, en el futuro va a ser, ¿saben por qué? It's going to be, you know why? Porque nosotros no mostramos amor y tolerancia. Se nos va a acusar, hermanos, you will be accused, that you are not loving and welcoming of everybody, de que tú no estás amando y dando la bienvenida a todos. La futura persecución, mis hermanos, va a ser en contra, y la acusación, the accusation, you know what the accusation will be in the future persecution? De que tomamos la Biblia muy literal, that we take the Bible literal, very literal, y que ofendemos a otros con lo que nosotros creemos, and we offend others on what we believe. Hermanos, la futura persecución será porque no entendemos. Será, mis hermanos, porque somos anticuados en lo que dice la Biblia. La persecución en el futuro, mis hermanos, será porque somos muy extremistas y no le damos la bienvenida. We're not welcoming the ways of the culture, las maneras de la cultura. We're not welcoming, no estamos dándole la bienvenida a las prácticas, mis hermanos, en las áreas morales, in the moral aspects. We're not welcoming. There have been attempts, han habido intentos aquí en California to force us, de forzarnos a nosotros. Que aunque no creamos aunque no está escrito, it's not written in the Word of God, que nosotros, mis hermanos, podamos o tengamos la obligación de casar, to marry a marriage that is not according to the Word of God. It's been that close. Ha estado así de cerca aquí, here in the United States. La persecución futura, the future persecution will be done, va a ser hecha. Porque nosotros como iglesia no vamos a aceptar, because you and I will not accept las enseñanzas que no están aquí en la palabra de Dios. Se nos va a acusar, hermanos. Es más, déjenme les digo, esa persecución ya ha comenzado. ¿Y saben ustedes, mis hermanos? And right now in this environment, en este ambiente, as the time goes by, estoy seguro de que tú has recibido, maybe you have received some training, donde se te ha dicho, mira, ¿sabes qué? Tu creencia cristiana, shut up, keep it at home. Cuando se nos dice, Christianity is a private, es cosa privada, no cosa de andar hablando a la gente. You know what many attitudes a lot of us have taken? ¿Sabes cuál actitud hemos tomado? Nos quedamos callados. Muchos niños, mis hermanos, en las escuelas se quedan callados. They can no longer. They are the intolerant one. Ellos son los intolerantes. Ellos son los fundamentalistas. Porque creen lo que dice la palabra de Dios en relación al matrimonio, en relación al hombre, en relación a la mujer. Esa será, mis hermanos, that is the future persecution. Y si no me creen aún, mis hermanos, déjenme les leo algo. Let me read to you something. I know I'm taking a little bit of your time. Saben que ayer vi un video, I saw a video that really, mis hermanos, it just broke my heart. It's a Christian school, es una escuela cristiana. And they were having a board meeting, están teniendo una junta directiva. Y en la junta directiva se leyó, it was read. Mis hermanos, se leyó de la Biblia y se leyó del manual de iglesia. It was read in the church manual. ¿De qué clase de maestros? What kind of teachers we should hire? And what kind of, values they should teach? ¿Qué enseñanzas deben de enseñar a los hijos, a los niños?
Y cuando alguien mencionó lo que dice la Biblia y el manual de iglesia, the church manual, in regards of marriage, pusieron, mis hermanos, they mentioned biblical marriage, el matrimonio entre un hombre y una mujer, como el estándar, la estándar que hay que enseñar. Enseñaron, mis hermanos, cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Y alguien en la junta se levantó y dijo lo siguiente. This is what they said. Point of order, punto de, ¿verdad? De junta aquí, una pausa a esta junta. ¿Y saben? Dijeron las palabras que están mencionando ahora. Es intolerancia. Están ofendiendo con eso a un grupo de personas que están y que creen que así debe de ser. No tenemos nosotros, como escuela cristiana, ni aceptar la Biblia, ni aceptar el manual, mis hermanos. Y otra persona se puso a pie, another person got up and she said, dijo, excuse me, why are we the intolerant ones? ¿Por qué somos los intolerantes? Esta es una escuela cristiana. This is a Christian school. And our Christian school is based on the Christian teachings of the Word of God. Esa persona la callaron. Dijeron, ¿sabes qué? No more. Por gente que cree la palabra de Dios, pero siempre they always find in the scriptures a way to say this is okay because the culture says it's okay. This is okay because everybody is happy doing it. So church, why are you so behind? Let me read this to you. I'm sorry, Gary, I'm not going to be able to translate it because it's quite a bit, but I hope you get it. Miren lo que dijo la sierva de Dios. Satanás excitará la indignación contra la humilde minoría que concienzudamente se niegue a aceptar las costumbres y las tradiciones de la cultura. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y se unirán con los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. La riqueza, el genio, la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Los perseguidores, gobernantes, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos que no acepten las prácticas de la cultura y las tradiciones. De viva voz y por la pluma serán amenazados y ridiculizados para destruir su fe. Dice, por calumnias, el pueblo, dice, del pueblo, no teniendo aún un escrito está, promulgarán leyes que oprimirán a aquellos que no creen aquellos que no creen lo que se está pasando. Mis hermanos recurrirán a promulgaciones opresivas para destruir su fe. Y en ese tiempo de terrible crisis y persecución, la clase superficial, liberal, aquellos cuya influencia está dándole la bienvenida a la cultura, se colocarán con sus enemigos declarados. Se colocarán al lado los que creen en la Biblia, pero aceptan todo esto. Se colocarán, mis hermanos, al lado de sus enemigos, hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante mucho tiempo. Allí está el peligro. Que si nosotros nos abrimos tanto a la culture, y nosotros dejamos the word of God to the side, this is old, this was for the first century. If we keep doing this, mis hermanos, we are falling into a dangerous position, especially
No estamos cayendo en una posición, mis hermanos, de peligro, especialmente ahora. No sabemos que Cristo viene pronto. Let me finish. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en la palabra de Dios, en el mensaje de los 3 ángeles, pero no fueron santificados por la obediencia de la verdad, they did not obey fully, abandonaron su fe. Dejarán la fe y dice, e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil. Querrán estar con los populares. They will want to be with the popular, with the crowd. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y destruir las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos. Cuando los observadores del sábado, mis hermanos, de la ley de Dios, sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas, hermanos, serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos. Y proveerán, mis hermanos, informes falsos e insinuaciones, dice Conflicto de los Siglos, página 666. Esos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad y harán cuanto puedan para oprimir y destruir a sus antiguos hermanos y para excitar la indignación contra ellos. Hermanos, yo recibí una llamada hace poco de un pastor que me dijo, take out what you posted on Facebook. Quita lo que pusiste en Facebook. Ese sermón que predicas, that sermon you preach, te van a correr. You're not going to be accepted in many churches. Don't preach that. If you want to advance, si quieres avanzar. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que en los últimos días el que quiera vivir, in the last day, he who wants to live, una vida en unión con Cristo, a life in unity with Jesus, fully, completamente siguiendo su palabra, you will be persecuted, van a ser perseguidos. So don't miss the other 2 sermons, hermano. I need to share this with you. Necesito compartir esto con ustedes. Quiero en este momento, mis hermanos, terminar con una oración y pedirles en el nombre de Cristo, hermanos, que las enseñanzas que recibieron, the teachings that you received, fundamentes en ellas. Please make your stand strong. Don't go out and hurt anybody. No vayan a dañar a nadie con eso, because Christians have, no vamos a matar, we're not going to go kill anybody for my beliefs. No. But I will stand for them. Yo sí me pondré de pie para ellas. Yo sí me pondré de pie para mis hijas, para que ellas las sigan creyendo. Pero mis hermanos, eso sucederá. You will be persecuted because of this. Quiero orar, hermanos, en este momento. Let us pray. Dear God, Yes, Lord. help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Times of trouble are coming ahead. Tiempos de dificultad vienen, Señor, muy pronto. Y Padre, we want to be ready. Queremos estar listos. Señor, por favor, ayúdanos. Please help us. Help us to stand strong, Lord. Ayúdanos a ponernos firmes en las enseñanzas de tu palabra. It is written, aquí está escrito, Dios. Ayúdanos a no aceptar nada que no esté escrito. Help us not to accept anything else besides that it is not written. Help us to show love. Ayúdanos a mostrar amor y cariño, Señor, and love and care as we preach, al predicar, Señor, de tu palabra. Por favor, Señor, bendice a tu iglesia de La Habra
y manténnos siempre firmes en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a ponernos de pie, we're going to stand. Vamos